Hola jóvenes, sean bienvenidos a este espacio formativo. Les saluda su profesor Juan Carlos Sánchez Licona. En esta nueva sección vamos a hablar acerca de la adaptación de las plantas. La adaptación o adecuación evolutiva es un proceso que ocurre en los seres vivos, producto de la supervivencia. Es un modo de vida donde una especie modifica su relación con el medio para lograr el mayor provecho de él y así obtener éxito a nivel biológico. Puede realizarse a través de tres formas: morfológico, fisiológico y de comportamiento. Morfológico son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa y que le permiten a un organismo confundirse con el ambiente, imitar formas, colores o contar con estructuras que permiten una mejor adaptación al medio. Fisiológico son aquellas en las que los individuos alteran la fisiología de sus cuerpos, órganos o tejidos, es decir, representan un cambio en el funcionamiento del organismo para resolver algún problema que se les presenta en el ambiente. De comportamiento implican una modificación en el comportamiento de los organismos por diferentes causas, como asegurar la reproducción, buscar alimentos, defenderse de sus depredadores, entre otros factores. Tipos de adaptaciones de las plantas. Las plantas, al igual que otros seres vivos, han desarrollado mecanismos de adaptación a los factores abióticos. Las más importantes son adaptaciones climáticas, adaptaciones al agua, a la temperatura, a la luz y al suelo. Adaptaciones al agua. Los mecanismos que las plantas han desarrollado son en relación con las raíces, cuya particularidad es que son pequeñas. En las zonas áridas tienen raíces más extendidas. En cambio, las plantas cercanas al mar han modificado sus hojas para que puedan excretar la sal a través de ellas. Tal es el caso de la verdolaga. Adaptaciones a la temperatura. Las plantas tienen límites de temperatura a los que pueden sobrevivir. En relación con la amplitud de los rangos de resistencia térmica, se clasifican en plantas euritermas y plantas estenotermas. Las plantas euritermas son las plantas que se encuentran en límites amplios de temperatura, y también estas plantas son las que se encuentran en la mayor parte de climas, como los musgos y los líquenes. Plantas estenotermas. Este tipo de especies se encuentra en límites estrechos de temperatura. Tal es el caso de la orquídea, que es nuestra flor nacional. Aquí hay un caso particular, el árbol de hoja caduca. Este árbol se queda sin hojas en la temporada de invierno para evitar que éste pierda energías. Las adaptaciones climáticas. Estas adaptaciones climáticas se dan tanto en climas fríos como en climas secos. En los climas secos, las plantas que mejor se incorporan a estos climas son las xerófitas, que son plantas perennes capaces de soportar grandes sequías. Estas plantas almacenan agua en sus tallos o hojas. Su consistencia es carnosa y jugosa. A este fenómeno se le conoce como suculencia. Por tal razón se les llama suculentas. También los cactus son capaces de soportar estos climas secos. En cambio, el clima frío, en este tipo se incluyen las plantas que deben condicionarse al frío, específicamente donde nieva durante la estación de invierno. Un ejemplo claro aquí son las coníferas. Estas plantas adquieren una adaptación piramidal para que la nieve resbale. También otro ejemplo es que hay algunos árboles que sus pétalos se encuentran llenos de pelos. Se les conoce como abetos. Adaptaciones a la luz.
En el interior de los bosques, las plantas compiten para conseguir luz, elemento indispensable para realizar la fotosíntesis. Cada una de las plantas requiere una intensidad lumínica particular. Tal es el caso de las girasoles. Estas plantas extienden sus flores hacia la luz del sol. Otro ejemplo es esta planta conocida como mano de león. Se puede apreciar unas perforaciones. Estas permiten la entrada de la luz hasta las plantas más pequeñas que se encuentran en su interior. Adaptaciones al suelo. Las plantas adquieren del suelo el agua y las sales minerales que necesitan para crecer. La textura y la composición del suelo son factores que determinan el crecimiento de las plantas. Encontramos suelos nitrogenados, salinos, suelos secos y arenosos y suelos arcillosos. En los suelos nitrogenados encontramos las plantas nitrófitas, como las hierbas malas. En los suelos salinos encontramos variedad de especies de mangle. Y en los suelos secos y arenosos encontramos nuestro árbol nacional, el pino. Y por último, en los suelos arcillosos encontramos variedad de bambú. Adaptaciones en las hojas. Las hojas también pueden tener varios tipos de adaptación, entre ellas espinas foliares, zarcillos foliares y cladodios. En las espinas foliares tenemos un ejemplo aquí del cactus que utiliza las espinas como un mecanismo de defensa y para evitar la pérdida de agua. En cambio, los zarcillos foliares son las plantas que se les conoce como trepadoras y los cladodios son plantas con tallos en forma de hojas y realizan las funciones de las hojas. También tienen flores y frutos. Hay una gran variedad de estas plantas, entre ellas las especies de cactus. Las plantas tienen la facilidad de adaptarse al medio en que se encuentran. No es una modificación puntual, es un proceso evolutivo. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima edición.